Bueno, vamos a iniciar la actividad del día de hoy. Los miércoles son torácicos. El mes pasado hemos revisado coronarias. Y ahora volvemos a la parte de tórax, ¿no? La parte clásica de tórax, con evaluación de radiología convencional y tomografía. Entonces vamos a iniciar esta parte de la charla con patología benigna de la pleura, ¿no? La pleura es un espacio pues virtual donde tiene muchas patologías, es muy rica en patología, ¿no? No solo es derrame pleural, hay una serie de patologías que hay que tener en el diagnóstico diferencial, sobre todo las lesiones tumorales, que va a ser importantemente discutidas ahora y revisadas por Alexander Pérez Carvajal. Él es residente del primer año de nuestra universidad en la sede del Hospital de Regional de Huacho. Actualmente está rotando en nuestra institución. Muy bien, adelante, Alexander. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy existe dos exposiciones. Patología benigna pleural, a cargo de mi persona, soy Alexander Pérez Carvajal, y patología maligna pleural o tumoral, ¿no? Respecto a patología benigna pleural, voy a exponer mi co-R, doctor Kevin, voy a exponer la segunda parte, patología maligna. Bueno, empiezo básicamente la exposición con los objetivos de esta. Revisar hallazgos radiológicos que involucran la patología pleural, ¿no? Benigna. Algunas consideraciones anatómicas anatómicas y radiológicas de la pleura. Vamos a revisar la patología del espacio pleural, patología de engrosamiento pleural y vamos a ver su bibliografía de cada uno de estos, ¿no? Dentro de lo que recuerdo anatómico de la pleura, tenemos que la pleura, pues, ¿no? Como usted bien iba diciendo, doctor, es un espacio, una cavidad virtual. Esta está constituida por pleura parietal, que es la que se adosa a la pared del tórax, y la pleura visceral, es la que se adosa al pulmón. Entre estas dos capas hay un espacio virtual, que es el espacio pleural. Esta pleura, ¿no? Son células, ¿no? Mesoteliales, ¿no? Embebidas en un tejido conectivo intersticial, ¿no? Básicamente tenemos acá, muy importante, saber su grosor, que es de 0,5 milímetros. Esto es importante para diferenciar cuando hablemos de engrosamiento pleural. Acá en este esquema podemos ver, pues, ¿no? Esta pleura, su parte parietal, su parte visceral. Además de ello, podemos ver también unos repliegues, ¿no? Y su topografía. La parte superior se conoce como pleura cervical, la parte que es el mediastino, pleura mediastinal, la que se hace el diafragma, pleura diafragmática, y la pared, ¿no? Básicamente es pleura costal. Esta pleura va a formar a través de unas reflexiones pleurales, ¿no? Unos espacios que son los senos costodiafragmáticos, ¿no? En este caso laterales y también posteriores. Eh, es importante señalar, ¿no? Que el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, el pulmón derecho tiene tres lóbulos, cada uno de ellos divididos por cisuras. Tenemos que las cisuras mayores normalmente son oblicuas, y la cisura menor, o también llamada menor o horizontal, ¿no? Que vemos que es algo incompleta, ¿no? La cisura oblicua mayor, tenemos que va a dividir, ¿no? El lóbulo superior e inferior, superior y medio, perdón, del lóbulo inferior, ¿no? Y la cisura menor va a dividir el lóbulo superior del lóbulo medio, en el caso del lado derecho. Y en el lado izquierdo tenemos que la cisura mayor izquierda divide el lóbulo superior del lóbulo inferior. Dentro de las reflexiones pleurales también tenemos una capa doble, ¿no? Pleural a nivel del ilio. Este recibe el nombre de ligamento
pleural, ligamento pleural. Además, tenemos que estos senos, ¿no? Se van a proyectar hacia la 12ª costilla, ¿no? O también, bueno, 5 centímetros por debajo del pulmón, ¿no? Esto es importante ya que estos espacios, cuando existe una patología pleural como derrames, van a poder visualizarse, ¿no? Se van a llenar y se va a poder ver en las radiografías, ¿no? De caso, el anterior posterior, ¿no? Y también las oblicuas, ¿no? Dentro del espacio pleural tenemos que, como les comenté, su grosor debe ser menor de 0,5 milímetros, es un espacio virtual, y la cantidad de líquido que habitualmente contiene es de 2 a 10 milímetros, ¿no? De líquido, y hay un recambio, ¿no? A nivel de este líquido, que básicamente es una producción de 100 mililitros por hora y una capacidad resortiva hasta de 300 mililitros por hora. Dentro de su composición, tenemos una composición normal de líquido pleural, un volumen de 0,1 a 0,2 mililitros por kilo, ¿no? Esto es lo que normalmente se encuentra, ¿no? Si tenemos una persona, pues pongamos de 70 kilos, hablamos de 7 mililitros de líquido que espero encontrar. Además, también hay células, ¿no? Tenemos células mesoteliales, ¿no? Proteínas, glucosa y LDH que nos va más adelante servir, ¿no? Para poder diferenciar lo que es un exudado de lo que es un trasudado. Acá continuamos con los esquemas. Vamos a hablar que hay cisuras, ¿no? Como lo comenté hace un momento, las interlobulares y las cisuras accesorias. Las interlobulares, la mayor, ¿no? Y menor, ¿no? Básicamente del lado derecho, y cisura mayor del lado izquierdo. Las accesorias, que en este momento voy a empezar a describirlas, ¿no? Tenemos en el pulmón, en el pulmón derecho, tenemos la cisura de la ácidos, que básicamente es un resultado, ¿no? De la falla de la migración normal de esta. Y cuando vamos a ver más adelante radiografías, también lo voy a escribir, ¿no? Cómo se manifiesta, ¿no? Radiológicamente. Eh, Después tenemos también la cisura menor izquierda. Esta cisura menor izquierda que básicamente separa la língula, ¿no? Del lóbulo inferior, ¿no? Tenemos la cisura accesoria superior en ambos lados, ¿no? De los pulmones. Esta cisura superior separa el segmento superior, ¿no? Del lóbulo inferior, ¿no? El segmento superior es el S6, ¿no? Además tenemos la cisura accesoria inferior. Esta cisura accesoria inferior básicamente separa el segmento basal medial, ¿no? De los demás segmentos basales. Acá tenemos igual, ¿no? Esa proyección de la accesoria superior, ¿no? Y la cisura mayor izquierda, ¿no? Que ya lo comenté. Acá vamos a ver las cisuras interlobulares. Normalmente en las radiografías no se ven, eh, porque son delgadas, ¿no? O cuando hay patología se puede ver en todo caso. Sin embargo, también se puede ver en ciertas proyecciones, ¿no? Tenemos que la cisura menor, normalmente, ¿no? Se orienta a promedio del quinto arco costal, ¿no? Cuarto, quinto arco costal, ¿no? Hacia el ilio. Y en el ilio, básicamente, termina en la manera medial en la arteria interlobular derecha, ¿no? Ese es el cuarto de la cisura menor. En esta proyección lateral, vamos a ver, pues, ¿no? Cómo se proyecta la cisura mayor de manera oblicua. Cuando es del lado derecho, ¿no? Básicamente se proyecta de T5, cuando es el lado izquierdo, se origina en T4, y llega a 3 centímetros, ¿no? 3 centímetros de la cara, en este caso posterior, ¿no? De la parrilla costal, ¿no? Eso es cómo se orienta, ¿no? A 3 centímetros y bueno, es su proyección de esta. Tenemos también que las cisuras accesorias, ¿no? Las cisuras accesorias tenemos esta, ¿no? Que es la cisura ácigos. Esta cisura ácigos, ¿no? Como vemos acá, se puede proyectar, ¿no? Se proyecta del vértice hacia el ilio, ¿no? Es una línea delgada. Tenemos también
la proyección de la cesura accesoria superior posterior. La cesura accesoria básicamente está por debajo de la cesura menor. También tenemos la cesura menor izquierda, ¿no? La cesura menor izquierda, la cesura menor izquierda que está por debajo de la cesura menor. Y la cesura accesoria inferior, ¿no? Que comenté que dividía segmentos basal medial del resto de los segmentos basales. Esta, como podemos ver, se proyecta más o menos a nivel del hemidiafragma, ¿no? Hacia el hilo. Bueno, acá tenemos 4 imágenes tomográficas en ventana pulmonar, en la cual podemos ver, pues, ¿no? Cómo la cesura menor, como os comenté, bueno, se proyecta de la sexta costilla y termina en la arteria intralobular. Esta imagen es un poco más anterior. Bueno, así anterior hasta llegar a posterior, ¿no? Esta tomografía en formateo coronal. Tenemos que en esta segunda imagen, que la cesura menor normalmente es horizontal, bueno, y las cesuras mayores normalmente son oblicuas. A nivel de esta imagen, tenemos ya un poco más posterior cómo la cesura menor, ¿no? Va a confluir con la cesura mayor. En la siguiente imagen tenemos lo que les comenté al inicio, ¿no? Acerca de sus orígenes, ¿no? En caso del lado izquierdo, sale el cuerpo vertebral T4 y en el lado derecho a nivel de T5 se proyecta. Dentro de lo que es patología del espacio pleural, voy a comentar acerca de la ocupación del espacio pleural y el condicionamiento pleural. Dentro de la ocupación del espacio pleural, derrame pleural, ¿no? Lo vamos a definir lo que es cuando es libre, cuando es loculado, cuando es exudado, cuando es trasudado. En caso de neumotórax, espontáneo, traumático y iatrogénico. Además de engrosamiento pleural localizado o difuso. El derrame pleural, ¿no? Es una acumulación de líquido en el espacio pleural producido por una alteración de las fuerzas homeostáticas que controlan el flujo de entrada y salida del mismo. En caso del trasudado, normalmente es por aumento de presión hidrostática, ¿no? O una disminución de la presión osmótica, ¿no? El exudado se produce una alteración del drenaje capilar o linfático o también por una lesión propia, pues, ¿no? De la pleura. Otras causas específicas de derrame pleural son el hemotórax y el quilotórax, que también lo vamos a señalar más adelante. Tenemos entre las causas de derrame trasudado y casos de derrame exudado, la siguiente está acá, pero primero hay que definir qué es un trasudado y qué es un exudado. Estos son los criterios de Lyme. Básicamente tenemos la relación de la LDH, ¿no? Pleural sobre el suero. Cuando esta relación es menor de 0,6, se considera un trasudado. Cuando es mayor de 0,6, un exudado. La relación de proteínas pleurales sobre el suero. Cuando es menor de 0,5, trasudado. Cuando es mayor de 0,5 es un exudado. Y en caso la LDH, en el líquido pleural, cuando es menor a 2/3 del límite superior normal de la LDH es LDH sérica, se considera exudado, y cuando es mayor a 2/3 de ese límite a nivel sérico, se considera exudado. Dentro de lo que es causas de derrame, ¿no? Por un trasudado, tenemos que las causas más frecuentes son la insuficiencia cardíaca. Dentro de las causas de derrame exudativo tenemos, ¿no? Derrame paraneumónico, empiema, tuberculosis, neoplasias, tromboembolismo. Y bueno, esto es lo que nos ayuda a definir, ¿no? Los criterios de Lyme para poder orientarnos básicamente a un diagnóstico etiológico de esto. Dentro de lo que es el derrame pleural en la radiografía, cuando tenemos una radiografía en proyección posterior o anterior, por lo menos, ¿no? Debe haber 200 cc para que yo pueda ver a nivel de los senos costofrénicos, ¿no? Laterales, ¿no? Se pueda evidenciar esto, puede ser evidente. En la lateral se borra el ángulo costofrénico posterior con 75 mililitros de líquido
Y en la proyección de cúbito lateral puede verse hasta 10 ml. Dentro de la utilidad, ¿no? Tenemos la radiografía, ¿no? Y lo que se puede, con cuánto líquido se puede ver, pero también podemos usar el ultrasonido. Y tiene sus ventajas, igual que la tomografía tiene sus ventajas, ¿no? El ultrasonido, que es, no obviamente, pues no produce radiación ionizante, es de bajo costo, fácil de repetir, se puede aplicar junto a la cama del paciente y puede detectar, como podemos ver, hasta 5 ml, ¿no? 5 ml de líquido. Es más sensible, incluso que la tomografía, para representar estructuras internas o tabiques de colecciones pleurales. Por lo tanto, ¿no? Acá les traigo una ecuación para estimar el volumen, ¿no? Del derrame pleural por ultrasonido, en la cual con ciertos parámetros de medidas me va a poder orientar, sacar un volumen aproximado, ¿no? Por eso son ecuaciones del volumen que al final me puede orientar para un drenaje, ¿no? O para seguimiento, ¿no? En este caso, esta H, que básicamente vendría a ser esto, representa la altura de esta colección. El C me representa, ¿no? Desde la pared, en este caso de costal, hacia el pulmón. En este caso, bueno, en este caso, cuando hay derrame, normalmente produce atelectasia pasiva, se colapsa el pulmón. También tenemos una distancia D, que viene a ser la distancia entre el diafragma, o en este caso el pulmón colapsado, ¿no? Con estos parámetros, con estas medidas, voy a poder, en este caso hay otras ecuaciones con estas medidas, y de las cuales hay una que tiene más intervalo de confianza, que es, ¿no? La altura, ¿no? Más la distancia, ¿no? Del pulmón colapsado al diafragma, ¿no? Multiplicado por 70. Este tiene hasta un 0,83, ¿no? De intervalo de confianza. Dentro de lo que es el derrame pleural, por tomografía, ¿no? Ayuda a diferenciar lesiones pleurales del parénquima y puede caracterizar enfermedades pulmonares subyacentes. Es decir, que veo el derrame, pero también me puede orientar a ver el parénquima propio del pulmón, ¿no? Y llegar a poder diferenciar una etiología. Determina la causa precisa, extensión de forma pleural, puedo diferenciar entre el líquido libre y el oculado. También ayuda diagnóstica para ver la causa específica, ¿no? Pueden ser nódulos pleurales, placas calcificadas. Es más sensible que el ultrasonido para diferenciar el líquido pleural del engrosamiento pleural y facilita la colocación exacta, ¿no? De tubos torácicos y biopsia percutánea. Acá vamos a empezar lo que es a describir, ¿no? Ciertas imágenes donde vemos un derrame pleural libre, que básicamente es cuando hay una acumulación, ¿no? Que podemos en estas radiografías, ¿no? En PA vamos a ver acumulación de líquido que asciende, ¿no? Por la pared torácica, pero también hacia la zona del mediastino, paramediastínica, ¿no? Formando, como podemos ver acá, un menisco. Y esto es lo que se conoce como el signo del menisco. En esta siguiente radiografía podemos ver este derrame pleural libre, ¿no? En lo cual vemos que se puede extender incluso entre las cisuras, ¿no? Vemos cómo se extiende este líquido entre las cisuras, en este caso es la cisura mayor, ¿no? En el lado izquierdo. Más clásico, ¿no? De este derrame pleural libre, podemos ver en esta radiografía en PA, ¿no? Cómo podemos ver este signo que se conoce como el signo de la espina, que es cuando el líquido, ¿no? Asciende, ¿no? A través, llegando a la cisura menor, que se conoce como el signo de la espina. Bueno, acá vemos un derrame pleural libre también, pero vemos que esta radiografía se da en decúbito supino. Entonces, como está en decúbito supino, el líquido, en este caso, va a opacificar, ¿no? Desde el vértice hasta los senos costofrénicos y se va a ver una especie de aumento difuso, ¿no? Un velamiento de todo. Esto se da porque
por la proyección, en este caso, ¿no?, del cubeto supino, el líquido va desde el ápice del vértice hasta los senos, ¿no? Dentro del derrame subpulmonar, bueno, subpulmonar es la que se produce debajo, ¿no?, del pulmón. Y dentro de este líquido, ¿no?, que se acumula en el espacio subpulmonar, ¿no?, me da ciertos signos, ¿no?, que me van a poder, me ayudan a poder darme cuenta, ¿no?, de que se trata de un derrame subpulmonar. Una de ellas es la lateralización de la cúpula diafragmática, que vamos a ver más adelante unas imágenes. Además, vamos a ver que ángulos costofrénicos menos profundos. En el lado izquierdo está la cámara gástrica. Entonces vamos a ver que es entre la cámara gástrica y la base del pulmón, vamos a tener una separación mayor de 2 centímetros. Y bueno, justamente en esa separación, pues, ¿no?, vamos a ver que no se va a poder visualizar los vasos del lóbulo inferior, ¿no?, los vasos sanguíneos. Acá vemos, ¿no?, este derrame subpulmonar, pero vemos como que la cúpula, que normalmente está un poco más hacia central, ¿no?, vemos que está un poco más lateralizada. Eso, el signo también se conoce como el signo del peñón de Gibraltar, ¿no? Este me orienta, ¿no?, a un derrame subpulmonar. Eh, También, ¿no?, en este caso, pues, vemos como hay un aumento de distancia, ¿no?, en el lado izquierdo, ¿no?, entre la supuesta base pulmonar, ¿no?, y la cámara gástrica. Más de 2 centímetros sugestivo de derrame subpulmonar. En estas radiografías, ¿no?, tengo una radiografía, ¿no?, en PA, y acá tengo una tomografía, ¿no?, de un paciente, ¿no?, en reformateo coronal. Vemos cuando es un derrame masivo, ¿no?, que a veces, a la mayoría de veces se asocia a una atelectasia pasiva. Vemos este lado cómo está ocupado por líquido pleural y cómo el pulmón se encuentra colapsado, ¿no? Se encuentra colapsado, ¿no? Y cuando se produce eso, como por efecto de masa, vemos acá, ¿no?, cómo se desplaza el mediastino, ¿no?, hacia el lado contralateral, y además vemos cómo se aplana también, ¿no? Vemos como un aplanamiento del diafragma del mismo lado. Y dentro de lo que es el derrame pleural oculado, tenemos adherencias pleurales en relación a derrames oxidativos, empiemas, hemotórax. Voy a empezar con derrames loculados, en este caso el hemotórax, que básicamente es un derrame pleural, ¿no?, con cantidad variable de hemoderivados, así se define hemotórax. Ahora, este líquido pleural debe ser mayor al 50% del hematocrito del paciente, ¿no? Y bueno, cuando es más de 1 litro, ¿no?, se asocia a compromiso hemodinámico, como puede ser situaciones de shock o hipoperfusión. Y bueno, ya que tiene esos síntomas, pues, ¿no?, de hipoperfusión, puede haber disnea, dolor torácico, hipotensión, ¿no? Y entre las causas de hemotórax tenemos, pues, ¿no?, que puede ser por un trauma, ¿no? De repente el paciente está recibiendo una terapia de anticoagulación, ¿no? Y dentro del tratamiento, pues básicamente es extraer esa sangre, ¿no?, que ya que está invadiendo, pues, el espacio donde se puede intercambiar gaseosos, que son los pulmones, ¿no? Eh, Acá, dentro de lo que yo espero encontrar en las imágenes, en la radiografía, tenemos el signo de menisco, que ya lo comenté, obturación con el costofrénico, pero si es que tengo dentro de hallazgos, puedo encontrar incluso cuando es por tema traumático, fracturas de costilla, ¿no?, cuando hay traumatismo. Y bueno, cuando este derrame pleural se vuelve crónico, ¿no?, o no ha sido tratado, normalmente ocurren unas secuelas, que básicamente podría ser, pues, un fibrotórax, que es la pleura parietal y visceral, si fibrosan, ¿no?, si cicatrizan, ¿no? Puede haber incluso calcificaciones, o pulmón atrapado, ¿no?, que es una atelectasia redonda, que más adelante también voy a explicar. Dentro de los hallazgos, que yo tengo una tomografía, ¿no?, en tomografía no contrastada, ¿no?, voy a ver que, bueno, en la sangre, unidad de Humphrey, ¿no?, normalmente es más de 35, ¿no? Y cuando es coagulada está en promedio más de 70. Esto me ayuda, me orienta, ¿no?, cuando mido la unidad de Humphrey dentro de lo que es en la tomografía. Y algo importante,
es el efecto de hematocrito, que básicamente son capas de suero y glóbulos rojos sedimentados, ¿no? Esto lo vamos a ver en una imagen más adelante. Además, también tenemos que se puede asociar a fracturas costales, ¿no? Y también, obviamente, si es que se cronifica, puede haber fibrosis, ¿no? Calcificación de la pleura. Y cuando se utiliza contraste, esta tomografía, se puede encontrar, ¿no?, un signo de rubor arterial, ¿no?, que indica sangrado activo. Es decir, estos pacientes, cuando se les pone el contraste, se va a poder ver, pues, ¿no?, este rubor arterial dentro de con contenido pleural, ¿no?, esta hiperdensidad de que hay un sangrado activo. Es importante también excluir el síndrome aórtico agudo, que básicamente está dado por una disección de la aorta, una hematoma intramural, ya que estos ponen en peligro la vida, ¿no? Y es bueno excluirlo para un tratamiento de emergencia. Acá tenemos una imagen tomográfica con contraste en proyección en corte axial, donde vamos a poder ver, ¿no?, acá claramente, ¿no?, que lo que es una fractura de costilla, ¿no? Y vemos un gran hematoma, ¿no?, en el lado izquierdo. Y además podemos ver en estas zonas de acá, ¿no?, como así con contraste, ¿no?, sangrado activo, estas zonas, ¿no?, sangrado activo, que sería compatible, pues, ¿no?, con hemotórax. Acá tenemos una tomografía en corte sagital, ¿no?, donde podemos ver, pues, que en este caso fue un paciente que recibió tratamiento de coagulación, ¿no? Entonces es proclive a sangrar. Tenemos que esta área es un hemotórax, ¿no?, en el lado derecho. Y vemos esta parte de acá lo que se conoce como el efecto del hematocrito, que es básicamente la sangre sedimentada, ¿no? Acá, como les comenté, esta imagen es una tomografía sin contraste. Bueno, continuamos con el quilotórax. Bueno, para eso acá tenemos un esquema donde podemos ver el, el recorrido del conducto torácico, que básicamente sale de la vértebra L12, ¿no? Recorre la región paravertebral derecha, cruza la izquierda a través a la altura de la carina, ¿no?, T5, y va a desembocar lo que es la vena brachiocefálica izquierda. Pero ¿qué ocurre? Que a veces existe una ruptura, ¿no? Puede ser iatrogénica, puede ser por cirugía, o puede ser por compresión de este conducto, ¿no? Por ganglios, ¿no? Masas. Eh, que, pero su diagnóstico per se, ¿no? Se tendría, pues, que encontrar triglicéridos, ¿no?, más de 110 miligramos por decilitro. Además, la presencia de un kilomicrón dentro de lo que es el líquido pleural, pues, ¿no?, confirma el diagnóstico. Dentro de las imágenes, ¿no?, vemos que normalmente son derrames grandes, ¿no?, a menudo son unilaterales, y se asocia después de un traumatismo, ¿no?, o una cirugía, ¿no?, pues iatrogénico. En la tomografía, ¿no?, igual es un gran derrame. La donación de agua, ¿no?, que básicamente es de 10 a 30 unidades Humphrey. No está asociado al crecimiento pleural, ¿no? Eh, por ejemplo, acá, ¿no?, en esta imagen, tenemos una tomografía, ¿no?, con contraste, y es un paciente que, bueno, que ha tenido una neumonectomía izquierda, en la cual se aprecia, ¿no?, esta atenuación agua que tiene toda la ocupación por este eh, líquido, ¿no?, que es básicamente triglicéridos, ¿no? Puede ver de esta manera. En la siguiente imagen tenemos un paciente de 24 años, ¿no?, que según la historia, ¿no?, tuvo una resección quirúrgica a nivel tenía una masa retroperitoneal, ¿no? Y bueno, lo que ocasionó, pues, ¿no?, una resección del conducto torácico, y con la consecuencia, pues, ¿no?, ocupación, ¿no?, de este líquido en las cavidades, ¿no?, pleurales.
Dentro de lo que continuamos con lo que es algo bien común, que es el empiema, que básicamente es infección, ¿no?, del espacio pleural, ¿no? Es un absceso dentro del espacio pleural. Se asocia a derrame paraneumónico, ¿no? Los síntomas clínicos, es muy importante lo que es la fiebre, ¿no? La fiebre es un síntoma cardinal. Además, tenemos que se asocia a pacientes no 50 años. El diagnóstico precoz depende de un alto índice de sospecha, ¿no? Para tratarlo, ya que esto es la manera que se trata es con drenaje, ¿no? O antibiótico, son las líneas o esquemas de tratamiento inicial. En la imagen, este empiema, lo va a ver como un derrame pleural loculado, en forma lentiforme, ¿no? Vamos, forma lentiforme, una lente, ¿no? Pueden contener niveles hidroaéreos, que es indicativo de una fístula, ¿no? En broncopleural, ¿no? Vamos a ver imágenes también, bueno, si es el bronco y tiene aire, pues la pleura, pues vamos a ver esos niveles hidroaéreos, pues, ¿no? Y la tomografía, acá es importante tener en cuenta el signo de la pleura dividida, ¿no? Ya que cuando en este caso, a estos pacientes se les hace una tomografía con contraste, ¿no? Se va a ver diferenciar la pleura visceral y parietal, ¿no? Que está dividida por líquido loculado, ¿no? También puede haber engrosamiento pleural y hipertrofia de la grasa extrapleural, ¿no? Bueno, acá tenemos una radiografía, un paciente en decúbito lateral derecho, y vemos un gran un nivel, ¿no? Hidroaéreo, ¿no? Este lado, de forma alargada, que es compatible con derrame pleural loculado. Es una radiografía. En el PIEMA, en una tomografía, ¿no?, con contraste, en corte axial, vamos a ver justamente acá, ¿no?, cómo la naturaleza, pues, cómo se hace su coferencial de círculo, ¿no?, que tiene esta loculación, ¿no? Y cómo vemos que hay un hiperrealce, ¿no?, de la pleura parietal y la pleura visceral, ¿no?, que es compatible, pues, con lo que es un empiema. Acá tenemos una imagen, ¿no? Eh, con contraste, ¿no? Una imagen tomográfica con contraste, un corte coronal, o reformateo coronal, donde vemos también, pues, acá en este lado vemos cómo realza, ¿no? Cómo realza la pleura parietal. Y en este lado también vemos un realce, ¿no?, de la pleura visceral. En este caso vemos un depósito de fibrina. También, pues, se puede dar que estos empiemas, ¿no?, lo que se conoce como empiema necessitati, que es básicamente cuando ya tenemos un compromiso, ¿no?, pleural, ¿no?, importante, ¿no?, se puede estar asociado, ¿no?, un derrame, a un engrosamiento pleural, ¿no? Y esta parte de acá, ¿no?, vemos como hay una acumulación de líquido, ¿no?, en la pared torácica, ¿no?, adyacente, que es indicativo, ¿no?, de que es un empiema que ha salido, ¿no?, a través de la pared torácica. Bueno, continúo con neumotórax. El neumotórax, eh, básicamente, acá tenemos es aire, ¿no?, en la cavidad pleural. En este caso es importante ver ciertos signos radiológicos, ¿no?, en este caso en esta radiografía, que nos ayuden a determinar qué es un neumotórax. Tenemos que hay la pleura parietal y la pleura visceral, ¿no?, están de manera paralela, ¿no? Paralela, y vemos que entre esta pleura parietal y visceral hay una interfaz, ¿no?, de aire, ¿no? Y vemos que no hay marcas pulmonares, ¿no?, de vasos, ¿no? Entonces, esto es compatible con un neumotórax. En la siguiente imagen, ¿no?, imagen tomográfica, ¿no?, podemos ver, pues, justamente los que estas líneas paralelas, ¿no?, pero parietal y la visceral, ¿no? Incluso, ¿no?, podemos ver acá que se asocia a un enfisema subcutáneo. En caso de pacientes, en este caso que a veces están pacientes graves, ¿no?, Eh,
en los cuales se les realiza una radiografía, ¿no?, endocúbito supino, ¿no? Vemos cómo el aire, ¿no?, se va hacia la parte anterior e inferior y se manifiesta, ¿no?, con un signo del seno profundo. Este signo del seno profundo nos ayuda, ¿no?, a poder definir, ¿no?, o nos orienta hacia el neumotórax, que básicamente es como es una zona más radiotransparente, ¿no? Acá esta zona más radiotransparente, en un paciente que está en decúbito supino, vemos como que el aire se acumula en la parte más inferior y anterior, ¿no? Bueno, también hay lo que se conoce como neumotoras a tensión, que normalmente ocurre cuando hay una válvula unidireccional, es decir, una entrada de aire, ¿no? Esta entrada de aire condiciona, pues, que un colapso pulmonar. Esto colapso pulmonar, ¿no? Como está colapsado el pulmón, vemos como que se aleja, ¿no? Se aleja del neumotórax, se aleja, el mediastino se aleja del área de, bueno, se produjo el neumotórax, un desplazamiento. Vemos cómo se está desplazada la tráquea, ¿no? Como el corazón se desplaza hacia el lado contralateral. Y vemos también cómo acá, pues, cómo se deprime también eh, el diafragma izquierdo. En lo que es neumotórax iatrogénico, pues, básicamente debido a un procedimiento o tratamiento médico, ¿no? Puede ser una biopsia, una toracocentesis, la colocación de algún catéter, ¿no?, que me puede dar un neumotórax iatrogénico. En esta tomografía, ¿no?, puedo ver, pues, ¿no?, una tomografía eh, justamente, ¿no?, una tomografía sin contraste, justamente lo que acá me llama la atención, pues, ¿no? Hay una masa, ¿no?, subpleural, ¿no? Entonces acá se ha querido hacer una biopsia guiada, ¿no? Pero en el camino pues, se ha ocasionado, ¿no?, un neumotórax en la parte anterior, un neumotórax pequeño, ¿no?, que es básicamente un neumotórax iatrogénico, y aquí hay un procedimiento médico, ¿no? En este caso, tenemos una radiografía en AP de tórax, ¿no? Paciente en decúbito supino. Y bueno, acá vemos que me da la atención justamente el seno, ¿no? Eh, eh, profundo, ¿no? Costo profundo. Y además vemos que como hay una telectasia, ¿no?, del lóbulo medio, o sea, telectasiado el pulmón. Es un paciente crítico, ¿no?, que estuvo entubado, ¿no? También tenemos el neumotórax espontáneo primario, que normalmente ocurre por una bula, ¿no? Como vemos, bula es una colección de aire, ¿no?, de más de 1 centímetro, que tiene la pared con un grosor de menos de 1 milímetro. Los problemas clínicos, así como son dolor de pecho, dificultad respiratoria, raro que sea sintomático, son personas altas, delgadas, ¿no?, hombres, una de 20 a 40 años. Básicamente no hay evidencia, ¿no?, de una enfermedad pulmonar subyacente cuando ocurre en un neumotórax espontáneo primario, que en el secundario no es cuando sí hay enfermedad, ¿no?, pulmonar subyacente. Acá tenemos una tomografía, ¿no?, tomografía sin contraste, donde vamos a ver, pues, la presencia de una bula, ¿no?, una bula apical, ¿no? Y justo vemos que esta bula está asociado, ¿no?, a este neumotórax, ¿no? Entonces, lo más probable es que se trate de un neumotórax espontáneo primario. En esta imagen tenemos, pues, una radiografía PA de tórax, donde vemos que un neumotórax derecho, ¿no? Estamos acá, este espacio, ¿no?, pleura parietal, pleura visceral, pero también vemos que hay unas ampollas subpleurales a este lado, ¿no? Podría ser indicativo, ¿no?, que se trató de un neumotórax espontáneo primario. Ya el neumotórax espontáneo secundario está asociado a enfermedad pulmonar subyacente, como les comenté. Puede estar subyacente en ausencia de traumatismo o alguna intervención, ¿no? La tomografía, va a haber aire dentro del espacio pleural. La tomografía tiene mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico y también permite, ¿no?,
evaluar, ¿no?, la enfermedad pulmonar subyacente a esta. En esta tomografía no contrastada, ¿no?, corte axial, ¿no?, vemos, pues, ¿no?, en esta parte la colocación de una sonda de toracostomía derecha. Además, vemos que está asociada, ¿no?, a esta parte que da la impresión que estos son ampollas pulmonares grandes, y esta parte pequeña básicamente es el neumotórax, ¿no? Entonces, tenemos que, como concepto, ¿no?, que el enfisema, ¿no?, es la causa más común de neumotórax espontáneo secundario. En esta segunda imagen, ¿no?, una tomografía, ¿no?, con contraste, vemos una enfermedad pulmonar subyacente. En este caso, bueno, vemos pequeños quistes, ¿no? Y estos quistes, ¿no?, se pueden comunicar, pues, ¿no?, con la pleura, ¿no?, y me genera, pues, estos pequeños neumotórax, ¿no?, en el lado derecho. ¿Aló? ¿Aló? Te escuchamos bien, sigue nomás, te escuchamos perfectamente. Ya parece que se fue el audio. Ya, excelente. Bueno, tenemos también lo que es engrosamiento pleural focal y engrosamiento pleural difuso. El engrosamiento, acá tenemos un esquema, ¿no?, donde podemos ver lo que es un engrosamiento apical, ¿no?, eh, con fibrosis, ¿no?, subpleural, ¿no? Normalmente se produce a veces por envejecimiento, ¿no? Es su historia natural, ¿no? Y bilateral, y está asociado con más frecuencia, ¿no?, dentro de su asimetría, que sea el lado derecho, ¿no? Acá tenemos en esta radiografía, ¿no?, justamente eso, lo que le comenté, pues, ¿no?, la parte superior. Esto no tiene relevancia clínica, ya que es propio del envejecimiento, ¿no? Y bueno, ya cuando es cuando es más grueso, ¿no?, cuando es más ancho, cuando es más de 2 centímetros, o cuando se asocia también a otras complicaciones, por ejemplo, compromiso de hueso, ya debo estar pensando, quizás debería descartar ya un tumor de Pancoas, ¿no?, que es algo que normalmente podría pasar, ¿no? Dentro de lo que es las placas pleurales, tenemos, está relacionada con asbestos, que es una causa frecuente en el crecimiento pleural, afectan a la pleura parietal, suelen ser múltiples y bilaterales, un 15% se calcifican, ¿no? Y bueno, puede estar asociado a enfermedad intersticial basal. Bueno, esta imagen que tenemos acá, tenemos una radiografía, ¿no?, tenemos una tomografía, y son del mismo paciente. Entonces, le realizan la radiografía, ¿no? Este paciente tiene historia de exposición a asbesto, ¿no? Y se puede ver, pues, ¿no?, que en la radiografía se ven unos nódulos, ¿no? Estos nódulos. Y ya cuando se realiza la tomografía, pues, es evidente, ¿no?, que está de corte axial, ¿no?, en ventana paramediastino, vemos que se trata, ¿no?, de un engrosamiento, ¿no?, focalizado de la pleura, ¿no? Que en este caso, incluso acá vemos calcificación, ¿no? Se trata de un paciente, ¿no?, que tiene una placa pleural. Acá estas imágenes son para ver lo que es la atelectasia redonda, ¿no? La atelectasia redonda, ¿no?, que tiene otros nombres como pseudotumor, pulmón atrapado, que básicamente se da por exposición, ¿no?, a asbestos, a poliminerales y también a derrames pleurales tipo exudativo. Ya hemos comentado que es un exudado. Dentro de sus formas, ¿no?, podemos ver acá, pues, en estas imágenes tomográficas, su localización obviamente es subpleural y es forma ovalada, ¿no? Vemos, ¿no?, redondeada, ovalada.
Y algo característico, ¿no? En este caso, estas redondas, cuando se da contraste, ¿no? Vemos cómo se forma un signo de la cometa, ¿no? Que básicamente es esto, ¿no? Que habría que diferenciarlo, pues, de otras patologías malignas, ¿no? Pero es algo indicativo, ¿no? Que podría ser también una altasia redonda, ¿no? Por su forma, su localización, ¿no? Y este signo de la cometa, la cola de la cometa. Dentro del engrosamiento pleural difuso, tenemos que asociado a asbesto, fibrosis pulmonar, empiema, hemotórax, y se observa opacidad pleural a lo largo de al menos una cuarta parte de la pared torácica, si es bilateral, o el 50% si es unilateral, ¿no? Con obliteración parcial o completa de los ángulos costofrénicos. Y justamente vemos eso acá, ¿no? Tenemos una tomografía de tórax, un paciente, donde vemos un engrosamiento pleural liso y difuso. Eh, Acá tenemos otra patología, ¿no? Eh, que produce engrosamiento pleural difuso, es el fibrotórax. El fibrotórax se produce, bueno, por un engrosamiento, ¿no? De la pleura y una fibrosis de la pleura parietal y visceral eh, mayor de 3 milímetros, ¿no? Y normalmente se extiende hasta 8 milímetros. Entre las causas más frecuentes de fibrotórax tenemos, pues, la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis también puede estar asociada a otras enfermedades como lupus, artritis reumatoidea, ¿no? Y también suele verse, ¿no? Calcificaciones, estos fibrotórax. Entre las complicaciones, ¿no? Perdón, entre las conclusiones, debido a una alta frecuencia de patología pleural, el radiólogo juega un papel importante en su evaluación. Como hemos visto, ¿no? Podemos dar una evaluación, ¿no? Inicial, un seguimiento, viendo los volúmenes, su ubicación, ¿no? Y su aproximación también diagnóstica, ¿no? Y además, ya con el uso, pues, ¿no? Del ultrasonido, ¿no? Podemos hacer procedimientos, ¿no? Intervencionistas, incluso terapéuticos. Bueno, esta es la bibliografía que he revisado. Bueno, eso sería todo por mi Bien, parte. Alexander. Muy bien, has hecho una buena revisión de todo lo que es la parte benigna, ¿no? Antes que el tiempo nos gane, vamos a empezar con la segunda parte, porque a las 8 creo que es la charla del Regalet. Siguiente, por favor. Doctor Ramírez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, vamos a proyectar mi pantalla. Kevin. Perfecto, entonces se ve muy bien, se te escucha bien. Entonces la segunda parte es patología pleural maligna, ¿no? Adelante, Kevin. Ya. Bueno, sí, bueno, voy a hablar sobre patología pleural maligna. Bueno, en la introducción, para esto, esta presentación la estoy sacando de 3 artículos, bueno, del STADX, del CERAM y uno que encontré en Radiographic. Y bueno, hace énfasis en sí en tres patologías malignas, ¿no? 3 tumores malignos. Entonces, en la introducción, más o menos menciona que es una condición similar a un tumor de la pleura. Es cualquier lesión pleural no maligna que podría confundirse con un tumor pleural en las imágenes iniciales. A esto se refiere a que muchas afecciones similares a tumores de la pleura son poco frecuentes y a menudo son difíciles de distinguir de los tumores extrapleurales, pleurales y periféricos del pulmón, como los subpleurales. Entonces, las imágenes importantes y las características clínicas de las condiciones tumorales van a permitir la diferenciación de estos tumores, que van a incluir, como mencioné, 3 principalmente: a la cabeza las metástasis, los mesoteliomas malignos y los tumores fibrosos solitarios de la pleura. Entonces, comenzamos con estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los tumores pleurales más frecuentes? Como mencioné en la diapositiva anterior, los más frecuentes, hasta en un 90%, van a ser metástasis. Este origen de las metástasis principalmente van a ser adenocarcinomas de pulmón o mama, y que tumores primarios son los más frecuentes. Son los otros 2 siguientes que mencioné también en la diapositiva anterior, los mesoteliomas, que principalmente van a ser malignos, ¿no? Y estos van a tener una asociación, van a tener factores de riesgo, que ya lo voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Y el segundo más frecuente va a ser el tumor fibroso solitario.
Entonces, vi que hacían bastante hincapié en esta diferencia, ¿no? De cómo diferenciamos estos dos tipos, los mesoteliomas de las metástasis pleurales. En sí la sintomatología va a ser diferente en cada uno, ¿no? Los mesoteliomas hablan de las 3D. Un paciente con mesotelioma presenta dolor torácico, disnea y un derrame pleural, principalmente ipsilateral, en donde tiene la lesión, ¿no? Mientras que las metástasis pleurales era un paciente con tos y hemoptisis. Es muy importante también saber los antecedentes de este tipo de pacientes, ya que los mesoteliomas se relacionan principalmente a un factor de riesgo principal va a ser la asbestosis, mientras que las metástasis pleurales van a ser pacientes fumadores, ¿no? Como menciona acá la diapositiva. Asimismo, en la asbestosis también se asocia bastante a los cánceres de pulmón, y estos cánceres de pulmón son los que hacen principalmente metástasis pleurales, ¿no? Esta es una tabla que también mi compañero la puso, del CERAM, me parece, ¿sí? Que principalmente habla sobre las neoplasias que estoy hablando ahora es la causa más frecuente de derrame pleural hemorrágico no traumático, ¿no? Como podemos ver estos dos cuadros que mencionó mi coR, en el cuarto ítem de los derrames exudativos van a estar las neoplasias, ¿no? Y de hecho las neoplasias son la causa más frecuente de motoras no traumáticos. También refiere que las sintomatologías que mencioné en la diapositiva anterior como disnea, tiene una mayor frecuencia de un derrame pleural inexplicable en el paciente, ¿no? Y el dolor de pecho que presenta también es por una invasión local de estos tumores. Entonces, en el artículo que leí de Radiographic mencionaba esto, ¿no? Seguir 3 pasos principales para, para diferenciar un tumor pleural de extrapleural y para ver si este tiene un patrón benigno o maligno, ¿no? El primer paso en el diagnóstico hacía énfasis que en el primer paso hacia el diagnóstico es determinar si la lesión va a ser pulmonar o extrapulmonar. Entonces, en una lesión pulmonar, se va a centrar en el tejido pulmonar. Este va a formar ángulos con la pared torácica y se verá que engulle los vasos pulmonares en las imágenes transversales. Por otro lado, en las lesiones extrapulmonares a menudo manifiesta el signo del borde incompleto, que lo voy a mencionar ahora y en las imágenes vamos a ir tocando este mismo signo, ¿no? Eh, en el que una parte del borde va a ser visible y otra invisible, ¿no? Otros signos útiles de lesiones extrapulmonares va a ser la formación de un ángulo obtuso en la pared torácica y el desplazamiento de los vasos pulmonares. Entonces, acá podemos ver dos tomografías axiales contrastadas, en donde podemos ver, el lado son las mismas, solo que en la derecha se está dibujando o se está especificando estos signos, ¿no? Esta es una lesión pulmonar donde podemos ver, este es un paciente que tiene un carcinoma periférico de células grandes del pulmón. Entonces, acá podemos ver que esta lesión pulmonar que tiene, la masa está centrada dentro del tejido pulmonar, ¿no? Que está con el color azul y forma un ángulo agudo, que simula esta línea amarilla, ¿no? En forma de A. Esta hace un ángulo agudo con la pared torácica, dándonos a entender que es pulmonar, ¿no? A diferencia de estas dos radiografías, las dos son la misma, solo que la de la derecha está marcado, ¿no? El signo que mencionó hace un momento. Este es el signo del borde incompleto. Lo que está marcado con el semicírculo amarillo, ¿no? Este signo del borde incompleto se observa cuando solo representa una parte del margen de la masa. Acá podemos ver bien diferenciado el margen anterior o el margen medial, ¿no? Mientras que lateralmente se llega a perder este margen. Entonces, este es un signo muy característico para ver si es extrapulmonar o pulmonar. El segundo paso va a ser, si la lesión es extrapulmonar, ver si es pleural. Una lesión pleural estará centrada en el espacio pleural y por lo general no va a afectar la pared torácica, aunque estas lesiones pueden causar desplazamientos hacia afuera de la grasa extrapleural. Entonces, estas lesiones se centran dentro de un compartimento extrapleural, por ejemplo, una costilla, y pueden destruir el hueso y provocar un desplazamiento, como mencioné, hacia dentro de la grasa extrapleural. Y el tercer paso es decidir si la lesión es un tumor o una
condición similar a un tumor. Justo mi corre también estaba hablando de engrosamientos pleurales, ¿no? Entonces, una consideración principal es, en los tumores pleurales malignos principalmente, es cuando hay un engrosamiento pleural nodular y asimétrico, mayor a 1 centímetro. Cuando hablemos de mesotelioma, hay criterios para pensar más en patología maligno-benigna, ¿no? Eh, entonces, como mencionaba, en esta imagen, en la imagen de la derecha, es una tomografía axial en donde es un paciente con una metástasis pleural derecha de un adenocarcinoma de localización primaria desconocida, en donde se puede ver un engrosamiento pleural lobulado, ¿no? De más de 1 centímetro, que es este, el de las flechas negras, que también como se observa en la flecha blanca, tiene un comprometimiento de la pleura mediastínica, ¿no? Entonces, esto, como mencioné, mayor a 1 centímetro, nos da una noción de que esto es maligno, ¿no? Entonces, ya pasando en sí a cada tumor, la metodología que estoy usando más o menos es eh, poner las características principales del tumor, cómo se ve en radiografía, en tomografía y en PET-CT también, que en esta X da bastante importancia para el seguimiento de estos tumores. Entonces, en los mesoteliomas, tiene los signos, como mencioné, las 3D. eh, Hay un predominio en hombres, un 85 a 90%, en una edad de 50 a 70 años. Principalmente, un 80% de pacientes se menciona que tuvieron exposición al asbesto, ¿no? Con un periodo de 35 a 40 años después de la exposición. Su tiempo de supervivencia es de 12 meses y la supervivencia va a ser mayor en enfermedades limitadas a pleura parietal y va a ser menor cuando hay ganglios linfáticos y metástasis a distancia, ¿no? Que ya denota un compromiso pleural avanzado. Como mencioné, hacen bastante énfasis que los mesoteliomas va a tener una fuerte asociación a la exposición del asbesto. Este asbesto tiene una carcinogenicidad de las fibras de asbesto, son proporcionales en relación al tiempo, ¿no? Por eso se menciona que tiene un periodo de latencia de 35 a 40 años, ¿no? Estos van a tener subtipos, de acuerdo a su estirpe. Los principales son epiteliales, son de mejor pronóstico, los sarcomatosos y los bifásicos o mixtos, ¿no? En este gráfico muestro las características morfológicas del mesotelioma maligno, que principalmente incluye el engrosamiento pleural nodular circunferencial, que va a involucrar hasta las fisuras, que es la flecha curva. ¿Se ve mi cursor? No se ve tu cursor, ¿eh? A ver, Ponlo. un momento, por favor. ¿Ahora se Ahí, ve? se ve, se ve. Perfecto, Ya. adelante. Entonces, como mencionaba, este gráfico demuestra las principales características morfológicas, ¿no? Como mencioné en la flecha curva, hay un engrosamiento pleural nodular circunferencial, ¿no? Como pueden ver, todo esto está engrosado, esta pleura, y hasta llega a involucrar hasta las fisuras, ¿no? También incluye la pleura mediastínica y la pleura diafragmática, ¿no? Y como pueden ver, comparándolo contralateralmente, hay una pérdida, una reducción de este parenquima pulmonar, ¿no? Por este engrosamiento. Y bueno, en la radiografía, principalmente, ¿qué se va a ver? Un derrame pleural unilateral. Puede verse también bilateral, pero es mucho más frecuente encontrarlo unilateralmente. Este derrame va a ser cerebrohemorrágico o hemorrágico, atraumático, como mencioné, y vamos a encontrar lo que he mencionado hace un momento en la imagen, ¿no? Un engrosamiento pleural nodular que va a incluir toda la circunferencia y que va a llegar hasta la región fisural, ¿no? Asimismo, una pérdida de volumen del emitoras afectado, comparándolo contralateralmente, y como mencioné también en las primeras diapositivas, es muy importante correlacionar la imagen con los antecedentes y la clínica que este paciente presente, ¿no? Entonces, acá podemos ver una radiografía de tórax posterior-anterior en un paciente ya diagnosticado con un mesotelioma pleural maligno, ¿no? En donde vemos un engrosamiento pleural derecho, nodular circunferencial, ¿no? Asimétrico, que es lo que demarca esta flecha, con un recubrimiento del pulmón derecho y comparándolo se ve una pérdida de volumen con el emitórax, del emitórax derecho comparándolo con el izquierdo, ¿no? Acá podemos ver la lesión, la opacidad que mencioné. En tomografía, ¿qué es lo más característico, no? El derrame pleural
principalmente como la radiografía también es unilateral, de ahí va a haber un engrosamiento pleural nodular y o lobulado, pues principalmente circunferencial, y pensando en algo maligno, es más de 1 centímetro de espesor, ¿no? También va a haber pérdida del volumen del hemitórax, invasión de la pared torácica, mediastínica y diafragmática, ¿no? También en la tomografía ya podemos ver si hay compromiso de una linfadenopatía mediastínica, torácica, y las placas pleurales que también comentó Mico R, se pueden encontrar calcificadas en hasta un 25% de los casos, ¿no? Estas son dos tomografías, una en coronal y otra en axial, los dos diagnosticados con mesotelioma, ¿no? Las ponía para ver esta clínica tan florida que tiene, ya que en la imagen de la izquierda, en la coronal, principalmente este paciente, lo que se puede ver es, los dos ya son diagnosticados con mesotelioma, ¿no? El que estoy mencionando ahorita, el coronal, se ve un derrame pleural derecho multiloculado, ¿no? Con un engrosamiento y una nodularidad pleural derecha extensas, como marcan las flechas, ¿no? Tanto en la fisura como en la afección mediastínica y diafragmática, ¿no? Asociados también al derrame, como mencioné. Y en el de la derecha es una tomografía igual contrastada axial de un paciente que llegó por dolor torácico, pleurítico, persistente, y lo que muestra es un gran derrame pleural derecho, ¿no? Pero sin evidencia de este engrosamiento pleural o nodular. Luego a este paciente se le realizó una toracocentesis posterior y reveló la presencia de células malignas. Entonces, el patrón que he mencionado del engrosamiento circunferencial, la reducción de volumen, es un patrón, ¿no? Pero no siempre va a ser así. Como mencioné en esta imagen, este paciente llegó solo con un dolor torácico y el derrame. Y igual tenía el NM. Pues. Estas son otras dos imágenes. El de la izquierda es un corte axial contrastado y un paciente previamente tratado ya de un mesotelioma pleural maligno, donde se mostró, como señalan en estas flechas, una nueva masa pleural izquierda, ¿no? Y vemos acá que está invadiendo directamente la pared torácica izquierda adyacente, ¿no? Compatible con una recidiva tumoral. Y a la derecha, igual otra imagen no contrastada, axial, que también un paciente diagnosticado con un mesotelioma pleural maligno, que tiene un derrame, ¿no? Pleural derecho, rodeado por un engrosamiento pleural basal derecho liso, ¿no? Como menciona acá esta flechita blanca. Por consiguiente, también se ve una pérdida del volumen, ¿no? Del emitor derecho comparado contralateralmente. Acá también otras imágenes. El de la izquierda es una topografía axial contrastada, igual un paciente diagnosticado por lo mismo, que muestra un hidrotórax, atención, que se expande por el hemitórax izquierdo. Este también tiene un engrosamiento pleural izquierdo liso, que es esta flechita, esto está demarcándolo. Y también nótese que en la cabeza de esta flecha se ve una placa pleural derecha, ¿no? Y en esta imagen de la derecha es igual otra tomografía en corte axial contrastada, donde se puede ver un engrosamiento pleural anterior izquierdo, ¿no? Con afectación mediastínica hacia la pared torácica adyacente, que va a ser esta zona, ¿no? Y también se puede evidenciar, como en esta imagen, una placa pleural, ¿no? Derecha. Esto igual es un poco de lo mismo, más que todo, para mencionar cómo es el patrón que vemos, ¿no? En los mesoteliomas. Acá también se puede ver un engrosamiento, ¿no? Circunferencial, la nodularidad y el compromiso que tiene, ¿no? La reducción de volumen comparándolo contralateralmente, ¿no? Esto es lo que les mencionaba al comienzo. El STAT-X te da estos hallazgos, ¿no? Que son útiles para diferenciar un mesotelioma y una enfermedad pleural benigna. En Radiographic solo mencionaba el espesor pleural mayor a 1 centímetro, ¿no? Que acá el STAT-X menciona que tiene un 64% de especificidad. El engrosamiento en forma de corteza tiene un 95% de especificidad. El engrosamiento pleural nodular tiene un 96% de espesamiento, ¿no? De especificidad, mejor dicho. En las imágenes anteriores puede presentarte estos dos engrosamientos, ¿no? Tanto lisos como nodulares, pero ya tener un patrón nodular es muy específico para una patología maligna. Y también afección pleural mediastínica, ¿no? Que también tiene
una alta especificidad, un 83%. El Study X también te menciona que el PET-CT es un estudio que es muy útil. Muestra la mayor actividad metabólica de la fluorodesoxiglucosa, significativamente más alto que enfermedades pleurales benignas y ayuda a identificar las áreas focales, ¿no?, de mayor actividad metabólica en pacientes con engrosamiento pleural difuso. ¿Y esto en qué nos ayuda? Nos ayuda para hacer una buena toma de biopsia, ¿no? Entonces acá vemos dos imágenes, son iguales, dos tomografías en corte axial, solo que una es con PET-CT, en donde se ve un derrame pleural derecho, ¿no?, persistente. Este es un paciente que tiene un derrame pleural derecho persistente, que representaba un mesotelioma pleural maligno, que fue tratado con pleurolesis con talco, y muestra un engrosamiento pleural lineal, ¿no? Y se puede ver el realce ávido que tiene, que justo está marcado por estas flechas, ¿no? Este es el realce que tiene con el PET. Esta es otra imagen, igual un corte tomográfico en corte axial de PET. Un paciente que también diagnosticado ya con un mesotelioma pleural maligno, ¿no?, que muestra una captación intensa dentro del engrosamiento pleural derecho, ¿no?, circunferencial, en toda esta zona, ¿no? Las rutas de propagación van a ser locales, generalmente crece de manera difusa alrededor y dentro de la cavidad pleural. Son de estructuras adyacentes comunes, ¿no? También está en la pared del pecho, en el diafragma, pericardio, órganos abdominales. Se refiere que en órganos abdominales la siembra de los tractos es resultado de las intervenciones pleurales. Es muy común, ¿no? Principalmente la siembra es por eso. Y nodales, tener una propagación nodal es un signo de mal pronóstico, ¿no? Incluye regiones ipsilaterales. Las metástasis distantes principalmente son por propagaciones hematógenas. Mejor dicho, disculpe, las propagaciones hematógenas son raros. Y los sitios potenciales incluyen los ganglios linfáticos distantes, pulmón o pleura contralateral, peritoneo, hígado, hueso, que es los puntos rojos que está señalando la imagen, ¿no? Entonces, acá es un poco para ver estos son gráficos que mencionan más o menos cómo es el compromiso, ¿no? Cuando el tumor está en T1, en T2. La imagen de la izquierda es un tumor limitado solo a la pleura ipsilateral, ¿no? La afección tanto visceral como parietal, como menciona las flechitas de acá. Acá va a estar el tumor, se denomina que es un T1, ¿no? Cuando el tumor afecta a superficies pleurales ipsilaterales con extensión al parénquima pulmonar subyacente, como en esta parte que ya está entrando, en la octava edición ya se menciona que es un T2, ¿no? También invade, pero no se extiende por el diafragma, ¿no? O la pleura diafragmática. Luego va a estar el T3. En este gráfico va a mostrar la invasión de los tejidos blandos de la pared torácica, ¿no? Lo que vemos en esta flecha recta. Y la grasa mediastínica, ¿no? La grasa mediastínica. La afección no transmural del pericardio, también se puede ver acá esta flecha curva, ¿no? Esto sería ya un T3. Y esta imagen muestra un tumor que se extiende ya hacia el mediastino, ¿no? Que ya está involucrando grandes vasos. Y ya también involucra el miocardio, ¿no? Que ya sería un T4. Asimismo, puede tener una invasión, esta imagen más que todo representativa para verlo, el estadio N, ¿no? Que está adaptado de la estadificación del cáncer de pulmón, que va a incluir la región peribronquial, que es esta de color rojo, la región iliar, que es la rosada, la subcarinal, que es esta naranja, la mamaria interna, que son estas amarillas, la mediastínica, que es esta verde, y la peridiafragmática, ¿no? Que son las azules. Entonces, cuando hablamos de N1, son cuando son ipsilaterales, y cuando hablamos de N2 es cuando son contralaterales, ¿no? Y bueno, el M ya de metástasis, ¿no?
Este es un paciente que está en estadio 1, es un paciente de 65 años con antecedente de exposición al asbesto, en donde donde muestra, ¿no?, un derrame o un engrosamiento pleural derecho, en donde se puede ver acá, ¿no? Se ve que se ha tapado el ángulo, pero no sabemos si es por un derrame o un engrosamiento, ¿no? También se puede ver un engrosamiento pleural mediastínico a este nivel, y nódulos sutiles en la base pleural torácica superior, ¿no? Estos dos nódulos. En la tomografía que se le hizo, muestra un engrosamiento pleural leve, circunferencial, ¿no? Está engrosado, y un nódulo polipoideo, ¿no? ¿Qué es esto? Está en la cabeza, que está en la cabeza de flecha, ¿no? ¿Qué es esto? Luego este paciente se realizó un PET-CT que mostró un aumento de la actividad metabólica, ¿no?, de este nódulo que estábamos describiendo. Este es el mismo paciente en axial y en coronal, ¿no?, que al final se llegó a concluir que tenía mesotelioma. En las opciones de tratamiento, leí que no debe proponerse no debe proponerse con intención curativa, pero puede considerarse en pacientes para controlar los síntomas. Estas opciones de tratamiento van a ser cirugías radicales, pleurectomías, decorticaciones, quimioterapias o radioterapia. Datos a considerar: es importante la tomografía, es la modalidad más utilizada para la estadificación, y el PET-CT tiene mayor precisión en la detección de metástasis ganglionares mediastínicas y puede ayudar a predecir el pronóstico. Haciendo una comparación, el PET-CT con solo la tomografía convencional agrega valor sobre la tomografía para la detección de ganglios linfáticos, regionales y metástasis. Este es un PET coronal que muestra una masa primaria, ¿no?, a este nivel, así como presenta ya su diseminación, ¿no? Las metástasis pulmonares a este nivel, las peritoneales, las vertebrales y las musculares, ¿no? La histología va a ser el factor pronóstico más importante. Y como mencioné en los tipos, va a depender, ¿no? El más frecuente tiene mejor pronóstico, el sarcomatoide va a ser de un pronóstico más precario, ¿no? Y el STADX también menciona verificar estos parámetros en los informes, ¿no? Cuando son potencialmente resecables, más no curables, se tiene que buscar todo esto, ¿no? Si el tumor tiene esta afectación: superficies pleurales y ipsilaterales, la fase endotorácica, grasa mediastínica, ver todos estos parámetros, ¿no? Y si la enfermedad es técnicamente irresecable, también debería estar incluido alguno de estos, ¿no? Eso es de acuerdo a mesotelioma. Luego, en metástasis pleurales, las metástasis pleurales son las neoplasias pleurales más comunes, ¿no? Estas no son primarias, pero son las más comunes. El tipo más común va a ser el adenocarcinoma, ¿no? Estos, como ya mencioné, tienen síntomas constitucionales, presentan dolor torácico y disnea, tienen un muy mal pronóstico, ¿no? Una media de supervivencia de 3 a 1 año. Tiene mecanismo de afectación pleural, tanto hematógena como invasión directa y diseminación linfática, ¿no? Estas enfermedades metastásicas pleurales están debidas a neoplasias malignas abdominales primarias, que suelen deberse principalmente en las abdominales a metástasis hepáticas, ¿no? A la cabeza está el cáncer de pulmón. Como mencioné, los antecedentes: un paciente fumador, y si tiene otro antecedente más como factor de riesgo de asbestosis, incrementa mucho más la probabilidad de que tenga cáncer de pulmón, ¿no? Y que este cáncer de pulmón haga metástasis pleural. Entonces, característica de estos metástasis, que la pleura visceral se afecta con más frecuencia que la pleura parietal. El derrame pleural está asociado a una obstrucción. Esto se refiere por la obstrucción de los linfáticos pleurales por el tumor. Es posible que las metástasis pleurales sólidas sean visibles en la cirugía, más no en las imágenes. Y las metástasis pleurales van a representar un estadio 4, ¿no? Por eso la supervivencia es baja en estos pacientes, porque ya hay una diseminación. Entonces, las características generales, se menciona que la mejor pista diagnóstica es ver nódulos o masas pleurales focales o multifocales. Su ubicación va a tener un compromiso, como mencioné, principalmente visceral que parietal. Pueden ser uni o bilaterales, y en su morfología van a tener una afección pleural focal o difusa.
En la radiografía que vamos a encontrar un engrosamiento o nódulos o masas, como mencioné, pleurales, focales o multifocales, y un derrame pleural frecuente, que también este puede ocultar metástasis sólidas, ¿no? En la imagen de la izquierda vemos una radiografía posterior de tórax en un paciente que ya tiene un melanoma metastásico, que ya presentó una metástasis pleural derecha, como se manifiesta este nódulo, ¿no? Que tiene una opacidad de partes blandas, que se proyecta sobre la sexta décima costilla posterior derecha, ¿no? Y este también presenta el signo del borde incompleto, ¿no? Compatible con su localización extrapulmonar. Y en esta imagen de la derecha es una radiografía con una tomografía en corte axial. Es un paciente con antecedente de cáncer de células renales, ¿no? Metastásicos. ¿Qué presentó este paciente? Un engrosamiento pleural nodular derecho, ¿no? Circunferencial de más de 1 centímetro de grosor, que está involucrando tanto la pleura mediastínica y es compatible con una enfermedad pleural maligna, ¿no? Acá podemos ver el engrosamiento y acá en la radiografía podemos ver, ¿no? Esta nodularidad que tiene características. Luego en la tomografía que vamos a encontrar es muy parecido, ¿no? Engrosamientos pleurales, se puede encontrar nódulos y o masas, igual es focal o multifocal, puede ser en un lado o en otro, y estos pueden exhibir una mejora del contraste, ¿no? Las características de un engrosamiento pleural maligno, como ya las mencioné, son circunferenciales, que pueden involucrar fisuras nodulares y tener un espesor mayor a 1 centímetro, ¿no? Cuando hacen un compromiso mediastínico, también tiene más características malignas, ¿no? Y el derrame pleural está asociado, casi siempre. Estas son dos tomografías. La primera es una tomografía coronal contrastada de un paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer pulmón, ¿no? Un cáncer de pulmón metastásico que va a mostrar, ¿no? Múltiples metástasis pleurales realzadas, que son estas, que están marcadas como flechas curvas, ¿no? Y eso principalmente. En la imagen de la derecha es un paciente con una tomografía igual en corte axial contrastado, que tiene un carcinoma de células renales, ¿no? Metastásico a la pleura, donde vemos un engrosamiento pleural nodular circunferencial y asimismo vemos un engrosamiento del tabique interlobulillar, ¿no? Basal izquierdo. Recordar que estas diseminaciones, cuando hablábamos de la anatomía del lóbulo pulmonar, entre los septos pasaba el drenaje venoso y linfático. Entonces, cuando virábamos engrosamientos a este nivel, cuando son lisos, podemos pensarnos en un edema, ¿no? Pero cuando ya tienen patrones nodulares, es muy característico de una patología neoplásica, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí. Aparte de este engrosamiento circunferencial, ¿no? Que esto ya es secundario a una carcinomatosis linfangítica asociada. Como menciono, cuando tiene una afectación linfática, hace estos patrones, ¿no? Aparte de este engrosamiento, afecta al septo interlobulillar, ¿no? Que es donde discurren las venas y los ganglios. Luego, en estas dos imágenes, vemos una tomografía contrastada en corte axial, igual de un paciente con un carcinoma de células renales, ¿no? Que va a mostrar metástasis pleurales sólidas, ¿no? Tanto izquierdas, se puede ver acá, y como derechas, ¿no? Y también una afectación de la pleura mediastínica, ¿no? Que es esta región. También se debe ver la extensa linfadenopatía mediastínica que tiene, ¿no? Igual estos pacientes en el PET-CT van a tener un realce, ¿no? Ávido. En metástasis principalmente era eso y el último punto es el tumor fibroso, ¿no? Es como mencioné, la segunda neoplasia pleural primaria más común, es de etiología desconocida. Esta no tiene un factor de riesgo, no se asocia ni a exposición de asbesto ni a pacientes con antecedentes de tabaquismo, ¿no? Es de origen de tejido conectivo, submesotelial. A la histología, estas células no tienen un patrón característico, justo se les menciona así, patrón sin patrón, y tienen criterios de malignidad, ¿no? Cuando son muy celulares, cuando tienen pleomorfismo, y acá no salía, pero cuando tienen más de 5 mitosis en 10 campos, se menciona que son de alta potencia, entonces son criterios de malignidad.
En la clínica, paciente presenta escalofríos, debilidad y pérdida de peso. En estos tumores, los tumores fibrosos, se puede presentar síndromes paraneoplásicos, ¿no? Y principalmente son cuando estos tumores son grandes. Pueden presentar hipoglicemia, que es el síndrome de Dog-Potter, que es una producción del factor de crecimiento similar a la insulina. Y la otra, que es la osteoartropatía hipertrófica, que es más común, que es el síndrome de Pierre-Marie, que es una producción postular de la sustancia similar a la hormona de crecimiento. Este tumor es ligeramente más común en mujeres y tiene un buen pronóstico, ¿no? A diferencia de los otros dos, de un 65 al 98% y supervivencia a 10 años. Las pistas diagnósticas que tenemos que saber es, este tumor es un nódulo masa de tejido blando periférico, hace el signo del borde incompleto, como mencioné al comienzo, igual es un nódulo masa de tejido blando, y este no presenta un derrame pleural asociado, ¿no? A diferencia de los otros dos. Este está pediculado y tiene un cambio de posición. Luego, esta gran masa no invade intratorácica sin invasión local, ni presenta tampoco afección a una linfadenopatía, ¿no? Su ubicación va a colindar con la pleura y predilección con el hemitórax medio e inferior, principalmente en esas dos zonas. El tamaño puede ser variable y cuando se hacen los seguimientos a estos pacientes a unos 5 años se ve que tiene un crecimiento, ¿no? Ahorita voy a presentar radiografías donde se ha hecho seguimiento a estos pacientes y se ve un cambio notable, ¿no? En su tamaño. El gráfico que he puesto acá a mi derecha muestra las características macroscópicas de este tumor, ¿no? Fibroso localizado, que en sí va a ser una masa adherida a la pleura visceral por un pedículo, ¿no? Que acá podemos ver esta flecha blanca, vemos acá el pedículo, y una presencia de un aspecto nodular en espiral. Asimismo, en su interior va a tener focos de necrosis, y puede tener los ángulos obtusos con la pleura adyacente, ¿no? Como en esta zona. Y también puede tener, cuando ya son muy grandes, pueden tener ángulos agudos, ¿no? Como en esta zona. Entonces, en la radiografía vamos a tener dos patrones, ¿no? Cuando son pequeños, puede ser un nódulo, una masa bien definida que va a colindar con la pleura y va a estar ubicado en la fisura, ¿no? Y cuando son grandes, la ubicación pleural no puede ser evidente, puede simular una masa pulmonar o mediastínica, por lo mismo que estaba mencionando, ¿no? Ya deja de tener un ángulo obtuso, sino ya empieza a tener un ángulo agudo y obtuso, entonces eso puede causar algún error, ¿no? En el informe que se haga. Asimismo, cuando es grande, hace un efecto de masa a las estructuras adyacentes y hasta puede ocupar todo el hemitórax, ¿no? Como mencioné, su predilección es principalmente hemitórax medio e inferior, y también al ser grandes puede imitar una elevación o una ventración diafragmática, ¿no? Causando al error. Estas son bueno, en sí son tres radiografías. La de mi izquierda es una radiografía anteroposterior de tórax en una mujer asintomática de 65 años, que, bueno, se diagnosticó con tumor fibroso, ¿no? Este tumor se diagnosticó incidentalmente y muestra una masa de tejido blando, ¿no? Alargada, periférica, del lado izquierdo, que tiene un signo de borde incompleto, ¿no? Como mencioné, es bien delimitado por un lado, el borde medial es muy marcado, mientras que se pierde el borde lateral, ¿no? Está mal definido. Y entonces esto nos da una ubicación extrapulmonar, ¿no? Mientras que en la imagen de la derecha vemos, igual es una radiografía anteroposterior de tórax, en un hombre que también era sintomático de 89 años, ¿no? Donde se vio un crecimiento de un tumor fibroso localizado apicalmente derecho. Esto es lo que mencionaba, una característica que tiene un crecimiento, ¿no? Esta es una radiografía del mismo paciente que se le hizo a los 5 años, ¿no? Y pueden ver el crecimiento notable que ha tenido, ¿no? Igualmente aquí es una radiografía posterior anterior de tórax de una mujer de 70 años, igualmente asintomática, ¿no? Con un tumor fibroso de pleura localizada en la región basal derecha, ¿no? Que en esta imagen se muestra un nódulo sutil, ¿no? De partes blandas que se proyecta sobre el ángulo costofrénico. Y esta otra es el seguimiento que se le hizo después a los 6 años, ¿no? Como pueden ver, el crecimiento es notable.
Igual acá, este es un mismo paciente, la primera, la de la izquierda es una radiografía posterior anterior y la de la derecha es una lateral, en donde se puede ver, ¿no? Esta masa grande, un borde medial muy marcado, ¿no? Y el borde lateral mal definido, que es lo que estábamos hablando del signo. Y acá podemos ver en la radiografía lateral cómo la lesión colinda, ¿no? Con la pleura anterior y presenta un borde posterior muy marcado, ¿no? Que es lo que está señalando esta flecha curva. En la tomografía refiere que tiene un tamaño variable. En los cortes transversales tiene este patrón, ¿no? Fibroso y en espiral. Puede tener bajas atenuaciones por cambios quísticos, hemorrágicos o necrosis. Se calcifica también hasta un 26% y estos patrones calcificantes pueden ser lineales, punteados o gruesos. Luego también puede tener derrame pleural ipsilateral. No es tan común, pero está asociado a un 25%, ¿no? Y cuando está asociado, se refiere que este tumor tiene más tendencia hacia la malignidad, ¿no? Cuando no son contrastadas, va a depender del tamaño, ¿no? Si son pequeñas, tienen una atenuación homogénea, y cuando son grandes o ya son de un patrón maligno, van a tener atenuaciones heterogéneas. Y cuando es contrastada, las pequeñas lesiones van a realzar de forma homogénea. El realce heterogéneo también es típico, no es que no se encuentre, y en las contrastadas se va a poder ver los vasos intramurales. Estas imágenes de la radiografía son las que he puesto hace un momento. Este es el control, o bueno, la tomografía que se le hizo al mismo paciente, ¿no? En donde se puede ver igual una masa de partes blandas, pleural izquierda, que tiene un realce homogéneo, ¿no? Que forma ángulos obtusos, como podemos ver acá en la flecha curva con la pleura adyacente, ¿no? Igual acá, esta es otra imagen que ya le hemos hablado, solo quería poner su tomografía. Igual esta imagen es no contrastada, que igual muestra una masa homogénea, ¿no? De partes blandas que va a colindar con la pleura posterolateral izquierda y va a formar ángulos obtusos, como se ve acá, y como ángulos agudos, ¿no? Este tumor, como mencioné, cuando son pequeños, es más frecuente ver ángulos obtusos, pero en su crecimiento o en su forma, pueden presentar los dos, ¿no? Causando el error. Esta imagen también, esta radiografía ya la presenté. Esta era su tomografía. Es una tomografía axial contrastada que va a mostrar, ¿no? Un tumor fibroso, localizado, que está lobulado, y este va a presentar un realce heterogéneo, ¿no? Que va a formar un ángulo obtuso con la pleura adyacente, ¿no? Luego, estas son dos tomografías coronales. En la de la izquierda podemos ver un paciente de 61 años que ya está diagnosticado de tumor fibroso, eh, vamos a encontrar en la región basal derecha, ¿no? Una masa lobulada, ovoidea, que colinda con el hemidiafragma derecho, y se pueden ver el realce de los vasos, ¿no? Que mencioné hace un momento. Igual en esta imagen de la derecha, se puede ver el realce de los vasos, ¿no? Asimismo, se evidencia un gran derrame pleural izquierdo, ¿no? Y una telectasia pulmonar izquierda, toda esta zona. Las recomendaciones que nos da el STAD-X es que la mejor herramienta de imágenes va a ser tener una tomografía contrastada, ¿no? Se considera una imagen de elección, ¿no? Para el estudio de estos pacientes. Una resonancia magnética también para la exclusión de la invasión local. Y el asesoramiento de protocolo, se menciona que las imágenes en decúbito prono pueden documentar la movilidad del tumor, ya que, como mencioné, ese tumor es pediculado, ¿no? Y demostrar la presencia del pedículo. Y las tomografías contrastadas para la evaluación de la extensión de la necrosis central y el suministro vascular, ¿no? Como mencioné en estas dos tomografías coronales. Eso sería todo, doctor. Acá está mi Muy bibliografía. bien, Kevin.